invitaron y estuve aquí compartiendo la palabra del Señor. Luego estuve en un taller que me invitaron aquí de seminario por 2 días y de verdad di testimonio por ahí que los hermanos se sintieron tan agradecidos, tanto así que me vinieron de una manera especial. Un poquito y más y me pongo una tienda, porque los hermanos creo que me sacaron todas sus flechas y la pusieron aquí para yo. De verdad, muy agradecido de parte de los hermanos de la congregación. Entonces un poco familiar aquí, se me hacía difícil en eso entonces que yo venía a predicar acá, era parquear el carro, porque esta zona la hicieron bien periférica y muchos carros urbanos pasan por aquí, pero veo que ahora tienen el parqueo, por eso que yo rapo lo vi en la parte de afuera de la iglesia que me habla porque sabía que quería parqueo. Pero me sorprendí el ver que ahora ya tienen listo el escenario para la cruzada de esta noche y les felicito porque ya veo que ya están bien estructurado y organizado también. En todo caso, a eso nos llamó el Señor, a predicar las buenas nuevas. Ok, me pidieron para llevar un pequeño congreso en relación a la campaña y era el tema, le habíamos titulado Despertando ante un gran avivamiento, ¿no? En realidad la temática es muy interesante frente a una campaña, ya que la iglesia duerme y Satanás generalmente toma mucho, pero mucho terreno dentro del campo de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero los pocos que estamos aquí estamos dispuestos y comprometidos para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver para acá. Vamos a usar la Biblia. Vea conmigo Efesios. Es un texto que es un libro que a mí mucho me gusta, Efesios. Un libro, una carta que para mí es demasiado enriquecedora. Capítulo 5, Efesios, y verso 14. Damos la cordial bienvenida a mi hermano David. Efesios capítulo 5. Cuando tenga alguien que lo vea. Efesios capítulo 5, verso número 14, ¿verdad? Pero voy a leer desde el verso número 11. O verso 10. Ok. Tenemos. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso número 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis ¿qué? En las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprenderlas. Verso 12. Imagínense, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en qué? Por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14. Por lo cual dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis que dicen, no le diga así que no ha venido, sino de cuál sea la voluntad del Señor. No se entreguéis con vino, en la cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, himno, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor. Dios bendiga esta palabra en vuestro corazón. Tomen asiento. La exhortación que el apóstol Pablo está haciendo aquí a la iglesia de los Efesios es muy interesante entrar en
ya que Efeso es una iglesia que el fundador de esta congregación o de esta iglesia es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había fundado la iglesia en un mover poderoso espiritual, en un mover extraordinario. Pero como esta iglesia queda en una región de Grecia, generalmente Efeso se convierte en una de las iglesias polémicas. Digo esto puesto que era una iglesia basada mucho en la filosofía, era una iglesia del intelectualismo, era una iglesia que mayormente tenía hambre y sed del conocimiento. Tanto es así que se enfocó en el crecimiento intelectual y desvirtuó el conocimiento en cuanto a la manifestación y a la responsabilidad que debe de haber en un creyente hacia el ministerio. Por lo tanto, en su momento determinado, vemos que aquí Efeso era una de las iglesias tan reconocida, tanto que el libro de los Hechos, Pablo tiene que mencionar en su epístola a los Corintios, y también en Apocalipsis se habla mucho de la iglesia de los Efesios. ¿Por qué? Porque el mensaje del Espíritu a la iglesia de los Efesios reconoce, ¿verdad? Reconoce el discernimiento que tiene para separar quién es apóstol y quién no lo es. Reconoce cierto trabajo, pero también enfatiza en el problema central de la iglesia, que había perdido la iglesia de los Efesios su primer amor. Es decir, que las cosas ya no las hacían por pasión, ya no lo hacía porque en realidad amaba a Dios y a su obra, lo hacía ya más por compromiso, lo hacía más para que realmente no quedara mal, pero entró en un deterioro. Tanto es así que Pablo tiene que utilizar un término más profético y le dice: despiértate tú, que duermes. Parece ser que la iglesia de aquel entonces entró en un sueño de conformidad, de estado de confort. ¿Por qué? Porque se creía intelectual haber alcanzado una revelación. Tanto es así que ya no le interesaba mayormente ejercer y hacer funcionar vuestro ministerio. Tanto es así que entró en un quedimportismo, en un deterioro espiritual. Tanto es así que ya comenzaba a participar de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Que Pablo tiene que exhortar y hacerles saber que no sean insensatos, sino más bien entendidos, que en realidad ellos despierten a la realidad del Evangelio en vuestra vida. Y ese es uno de los problemas que hoy aquejan a nuestra iglesia el día de hoy. Hoy una iglesia que se ha profesionalizado, una iglesia que en realidad ha entrado en competencia, quién es el mejor o quién es el peor, y mayormente buscan levantar grandes edificios, estructuras, pero se han perdido la base fundamental, que es las almas, las cuales están siendo atacadas por Satanás. Siempre cito esto: las estadísticas son lamentables, más son los que van al infierno que los que van al cielo. Y esa realidad Cristo la afirmó cuando Él dijo que hay dos caminos, uno es angosto y el otro es ancho, pero dice que por el camino ancho y espacioso muchos transitan por ella, pero pocos son los que caminan por el camino angosto y estrecha, que es la puerta. Particularmente esa estadística desde los tiempos de Cristo a los tiempos del día de hoy se sigue manejando esa estadística. Pero también Cristo dijo en ese tiempo: mucha es la mies, pero pocos son los obreros. Quiere decir que son pocas las personas que se comprometen de corazón a servir a Dios. ¿Cuántos tal vez no tenían el conocimiento de este evento? Pero son pocos los que están aquí. ¿Cuántos tal vez tuvieron la decisión de poder venir pero no la quisieron tomar? Porque más parece ser que más rentable o más viable son las opciones que ellos tal vez manejaban para el día de hoy. Pero pocos son los que están aquí, pero estos pocos indican que en tu manifestación del corazón está indicando que esta es la prioridad, esto es lo que en realidad te vale la pena seguirlo practicando. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a esta iglesia: despiértate, despiértate. Hoy mayormente producen sueños sin número de situaciones. Una de ellas, ¿verdad?, que produce el campo de la maldad o el crimen organizado. ¿Usted ha escuchado la banda de los dulces sueños? ¿Usted ha escuchado? A ver, ¿en qué se compone la banda de los dulces sueños? Ok, pero ¿quiénes son las que practican esta acción? Las mujeres. Ellas tratan de explotar su
sensualismo y su belleza y provocan a cierto grupo de personas que tienen la capacidad de poder solvencia económica tener. Entonces ellas actúan con su astucia y utilizan un elemento químico, ¿no?, que se llama escopolamina y comúnmente le llaman en términos común la burundanga. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Estas mujeres vienen, primero seducen, y en la seducción viene la atracción, y una vez que son seducidos y atraídos, esto es lo que explica Santiago, ¿verdad? Dice que el pecado primero seduce y atrae, ¿verdad? Desde nuestra propia concupiscencia, dice Santiago. Ahora, una vez que estas mujeres seducen y atraen, mayormente luego sueltan ¿qué cosa? Este elemento que se llama escopolamina o burundanga. Y una vez que este elemento comienza a ser aplicado, automáticamente, ¿qué hace con esta persona? Los efectos ¿qué producen? Sueño. Pero no solamente sueño, sino un elemento de manipulación. ¿Por qué? Porque estas personas caen en un estado inconsciente donde de una manera consciente la persona comienza a manipular a aquella persona. Por ejemplo, le dice, dame la clave de tu tarjeta, y ellos están dando la clave. Dame la llave de tu carro, vamos para tu casa, saca aquello, y esas personas parecen robots, están en un estado de shock donde mayormente ellos reciben orden y ellas solamente hacen ejecutarla. Es como que fueran una persona sola. ¿Fuiste víctima? Una vez, y tal y cual como estoy diciendo, y se lo da, ¿verdad? O sea, ¿quién te agarró? ¿La dulce sueño también? ¿O unos hombres te agarraron? Ok, también, pero ya sabe cuáles son los efectos. Entonces él después reacciona, ¿qué hice? Pero fue todo un proceso bajo la aplicación de este elemento llamado la escopolamina. Esto es una sombra de lo que en realidad funciona en el Evangelio. En el Evangelio la Biblia nos enseña que el adversario nuestro se llama Satanás. Ahora Satanás también utiliza escopolamina espiritual. Algunos lo seducen, lo atraen, le lanzan escopolamina y parecen robots. Obedecen a todas las cosas que Satanás influye en la vida del creyente. Y ellos andan en un sueño espiritual. Por eso Pablo dice, despiértate. ¿Tú qué? Duerme. Habla de un sueño espiritual. La palabra despertar lo he utilizado en algunas ocasiones. El significado podamos definirlo de la siguiente manera. Despertar significa levantarse para ejercer una responsabilidad. Lo voy a repetir. Despertar significa levantarse para ejercer una responsabilidad. ¿Por qué, pastor? Denme un ejemplo. ¿Qué? El niño, cuando tiene que ir a clase, tiene que mamá o papá despertarlo, porque el niño, si no lo levantan, se queda de largo. Entonces lo tienen que despertar. Y despertar es levantar o recordarles que ellos tienen una responsabilidad, ¿verdad? Mamá tiene que despertarse para hacer el desayuno y alistar a los nenes, ¿verdad? Mamá o papá tienen que despertarse para asumir responsabilidad. Y muchas veces ellos, como el sueño es demasiado pesado, ellos tienen que poner unas alarmas. Y tiene que haber una alarma que los despierte a ellos para recordarles que ellos tienen que asumir una. Por lo tanto, del sueño tienen que cortarlo porque tienen que despertarse para asumir una responsabilidad. Mayormente la iglesia duerme, pero no hay quien lo despierte. Pero en esta mañana y tarde preciosa, este congreso es para despertarte y que tú puedas asumir una responsabilidad delante de Dios. Hoy la exhortación de esta tarde es despiértate frente a un gran avivamiento. No es hora de dormir, es hora de romper todo hechizo satánico o brujería que te tiene manipulado, enredado y distraído en cosas que no tienen efecto, en cosas que no producen, en cosas que no generan, en cosas que mayormente no benefician al reino. Hoy la iglesia está entretenida en tecnología, en redes sociales, en compromisos seculares, mayormente en cosas que mayormente no producen beneficio en el reino. Hoy le damos más prioridad a ciertos compromisos sociales que a ciertos compromisos espirituales. Hoy le damos más prioridad a compromisos vacacionales y distractivos que a compromisos ministeriales y efectivos.
dormido espiritual, tienen esa escopolamina espiritual, ¿verdad? Hay ciertas cosas que te atraen. Tú te pones a vigilar, te da sueño, pero ponte frente al Facebook, pasan 4, 5, 6 horas, hasta te amaneces conectado y no te da sueño. ¿Por qué? Porque tienes esa escopolamina espiritual. ¿Por qué? Porque mayormente hay gente que está atrapado y enganchado bajo este sistema. Pero hoy Dios en esta tarde va a romper sobre toda atadura que mayormente el diablo haya querido poner para distraerte, para separarte, para desligarte de todo lo que es la responsabilidad del cielo. Hoy Dios está aquí presente para hacerte saber que las grandes cosas que Él va a hacer con gente comprometida, gente que mayormente esté involucrada y quiera con todo el corazón servirle a Dios. Pues dice, despiértate ante un gran avivamiento. Entonces, personas que duermen no son las que experimentan grandes glorias. Lo voy a repetir nuevamente, porque parece ser que John está un poco descuidado. La gente que se despierta son la gente que va a experimentar grandes glorias, porque levantarse es asumir una responsabilidad. Hay gente que no tiene trabajo, duerme hasta tarde. Hay gente que está de vacaciones, duerme hasta tarde. Hay gente que no tiene nada que hacer, duerme hasta tarde. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que hacer. Pero Jesús dijo, la mies es, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde, porque las aves del cielo tienen nido para descansar. Las zorras tienen su guarida para esconderse. Pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde. Va a entender de que no Él tiene tiempo para descansar. La Biblia dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, para revertir esa estadística, que más son los que van al infierno que los que van al cielo, tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. ¿Y qué más dice ahí? Léalo textualmente. Despiértate tú que duermes. A ver, aquí vamos a ver dos términos. Uno dice despiértate y luego dice levántate. Despertar es porque alguien duerme. Levantarse porque alguien está caído. Aleluya. Atención, dos términos. Despertar significa que estás en una zona de confort, durmiendo y descansando, reposando o eludiendo responsabilidad. Número 2 dice, despiértate tú que duermes, y luego le dice, levántate de entre los muertos. Levantarse significa que alguien está caído, que alguien cometió un error o un horror y está en una condición deplorable y decadente. Primero le dice despiértate a un grupo y al otro grupo le dice levántate. Hay gente que mayormente se le es difícil servir a Dios porque están caídos, cometieron errores y horrores y es difícil poderse levantar en esa situación bajo una condición lamentable. Por lo tanto dice despiértate y tú luego dices levántate. ¿De dónde? La Biblia dice que hay dos tipos de muertos, el muerto corporal y el muerto espiritual. Acuérdense cuando hablando de Jesús relacionado a este tema, pero quiero remontarme primero al Génesis. Cuando el Dios de los cielos, el Creador, le dice a Adán, el día que tú tomas de ese árbol, ciertamente, Adán comió del árbol. Pregunto yo, ¿murió? Sí. Entonces, ok, ¿murió qué? Espiritualmente, pero físicamente estaba vivo. Corporalmente estaba vivo, pero espiritualmente estaba. Por eso la Biblia habla de dos tipos de resurrección. El Evangelio según San Juan habla con claridad en el capítulo, ¿verdad? Verso 11, capítulo 11. La Biblia dice, Jesús hablando, verso 25, si no me equivoco, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que cree en mí, y todo aquel que vive y cree, no morirá jamás. Entonces habla de una resurrección espiritual y luego habla de una resurrección corporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que espiritualmente han caído. Y la Biblia dice que el que peca no es el cuerpo, no es el espíritu, el que peca es el alma. La Biblia dice, el alma que pecare. Entonces, una persona que está muerta espiritualmente es porque sencillamente vive desarrollando maldad y pecado en el corazón. Esto es fuerte lo que le tengo que decir. Pero es una iglesia que ya practica y actúa como una persona que no tiene a Cristo. Es una persona que actúa como el mundo, que miente,
agrede, discute y pelea, tiene celo, envidia, contienda, camina en adulterio y fornicación, en lascivia y en inmundicia, y hace cosas desagradables ante los ojos de Dios. Entonces, una iglesia que tenemos el día de hoy está, como dijo Pablo, en un lecho. Está el que está muerto y el que está al lado del muerto. Y pongan en un lecho a una persona que está muerta como una persona que duerme. ¿Habrá una diferencia ahí? De ninguna manera. Lo único que puede ser que el que esté durmiendo, para tener una diferencia con el muerto, puede que rompe. Pero los dos no sirven para nada. Los dos están echados ahí en el lecho. Los dos no funcionan, los dos no están hábiles, los dos no producen, los dos no generan, los dos están tendidos en el piso o en un lecho. Por eso el Señor dice esta tarde: levántate de entre los, porque los muertos no generan. Y muerto espiritualmente es aquel que solamente practica y hace lo malo. Una persona muerta espiritualmente, tú le dices vamos a orar y ellos te dicen no tengo tiempo. Tú le dices vamos a ayunar, no puedo. Vámonos a la comunidad de Tulucati a evangelizar. Tengo muchas cosas que hacer acá en Guayaquil. Vamos a la campaña a organizar esta noche. Estoy comprometido. ¿Por qué? Porque ellos están muertos, son insensibles espiritualmente. Pero tú le dices a ellos, vámonos de vacaciones. ¿Vámonos a dónde? A la playa. Ellos te dicen, ¿para cuándo? Para este fin de semana. ¿Y cuánto vale el viaje? 40. Anótame que yo voy. ¿Verdad que sí? Pero tú le hablas de lo espiritual, ellos no entienden. Pero lo de carnal, ellos se regocijan. Porque ellos espiritualmente están muertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy quiere Dios no solamente despertar, sino resucitar a los que están muertos. En otras palabras, Dios quiere devolverle la vida a aquellos que tanto lo necesitan. Dios en esta mañana y tarde quiere darte a entender que lo mejor Dios no lo quiere hacer con los ángeles, sino con cada uno de ustedes. Habrá 4 personas que me entiendan esto. Pero Dios quiere que tú te levantes de la condición paupérrima, de la condición miserable, de la condición del menosprecio, de la autocomiseración, de la lástima que a veces nos tenemos a nosotros mismos y nos miramos al espejo y dicen, yo no creo que Dios me pueda usar a mí. Yo no creo que Dios me pueda levantar a mí. Yo no creo que Dios pueda bregar con este problema. No, es que Dios lo puede hacer con el fulano de tal, con fulana de tal, con el predicador, con el cantante, con el de aquí, el de allá, con el que sale más, que tiene más like en el Facebook. Ellos son los especiales, nosotros no. A mí no me dan ni siquiera un like. A mí nadie me toma en cuenta, pero la Biblia dice que de lo débil del mundo, de lo necio del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios para qué. Ahora en esta mañana y tarde Dios te viene a decir que lo mejor de lo que quiere Dios hacerlo es con cada uno de ustedes. Entonces toca a 2 personas y le despiértate. Más fuerte, le despiértate. Dile, por favor, no me hagas conversa cuando estoy escuchando el mensaje. Estamos acá. Cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de manifestaciones espirituales. Atención, cuando yo hablo de avivamiento, estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales. El primer avivamiento en la historia humana fue en Génesis 1:2. Génesis 1:2, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Coma y continúa diciendo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. 2 escenarios tenemos aquí. Primer escenario, la tierra estaba y vacía. ¿Qué más? Sigue nomás. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que dentro de la simbología y representación bíblica hay cosas que tienen un significado. Por ejemplo, las tinieblas, ¿qué significa? Oscuridad. La tiniebla en la representación espiritual, ¿qué significa? Pecado. ¿Qué más? Maldad. ¿Qué más? Reino. ¿Qué más? Gobierno de la maldad o del pecado, porque el príncipe de las es comandado por Satanás. Entonces, si la Biblia dice en Génesis 1:2, dice que las tinieblas estaban sobre la faz
Abismo significa lugar de condenación, lugar de maldición o de reprensión. Acuérdese usted que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo número 20, donde un ángel descendió del cielo con una cadena y dice que ató a Satanás y lo lanzó al abismo durante 1000 años. Lo lanzó a un abismo. Santo Dios. Y el abismo se lo conoce también como el infierno, como el Seol, como el lugar de tormento. Pero la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora pregunto yo, ¿Dios es un Dios de desorden o de orden? Entonces, pues saquemos nuestras propias conclusiones. En esa primera parte vemos que la tierra estaba desordenada y las tinieblas gobernaban sobre la vida. Entonces, quien desordenó y destruyó la tierra es Satanás, porque él vino a matar, a robar y a destruir, a promover caos en la tierra. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz. En otras palabras, había una sintonía, había una armonía, había una comunión entre las tinieblas con el abismo. Tiniebla, gobierno de Satanás, y abismo, el lugar de condenación. Es decir, toda persona que esté en tiniebla, ¿para dónde va? ¿Para dónde? Al abismo. Santo Dios. Pero la Biblia dice que la condición y la situación de la tierra era caótica, destruida, desordenada, vacía, y las tinieblas gobernaban sobre el abismo. Continúa diciendo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Analicemos lo siguiente. El Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. ¿Qué significa esto? Movimientos espirituales, que si se lo traduce al lenguaje del día de hoy, se llama avivamiento. Avivamientos son grandes movimientos espirituales. ¿Cuándo se mueve o cuándo surge un avivamiento? Cuando hay caos, cuando hay tiniebla, cuando hay desorden, cuando está vacío. Hoy la situación de la realidad del mundo que vivimos está en caos. Están muchos habitantes de la tierra vacíos, están desordenados, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy la legalidad está para el pecado y no para lo correcto. Por lo tanto, el Espíritu de Dios se está moviendo. Y quienes se van a mover conforme al Espíritu son personas que estén despiertas y se han levantado de entre los muertos. ¿Me está entendiendo? ¿Qué le pasó a este muchacho? No está en el espíritu. Santo, dicen por acá. Rambo parece que quiere estar en el espíritu. Parece. No estamos seguros todavía. Ok. Entonces, analicemos capítulo 1 de Génesis, verso 2. Dice que la tierra estaba... Pero luego dice que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Ahora, note algo. Los grandes avivamientos producen luz cuando hay tinieblas. Las tinieblas, ¿qué representan? Pecado, maldad y gobierno de Satanás. Verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Agua equivale a vida, ¿verdad? Es un elemento de la vida. Note algo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué significa eso que decíamos? Grandes movimientos espirituales. Es entonces un gran avivamiento, el primer avivamiento de la historia surge en Génesis capítulo 1, verso 2. Eso es avivamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo? Se estaba moviendo. ¿Por qué hoy no se mueve el Espíritu? Porque no hay gente que se deje mover por Dios. Porque Dios no puede obligarte a hacer algo que tú no lo quieras hacer. Dios se mueve con la intención y el deseo del corazón de cada uno de nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 1 en adelante, habla de la relación del amado. Dice que el amado estaba a la puerta y tocaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, esposa mía y paloma mía, perfecta mía. Dice, ¿cómo me he de levantar si me he desnudado
me he lavado mis pies. En otras palabras, estoy descansando, estoy durmiendo. Santo Dios. Y así está la iglesia el día de hoy. El amado está llamando, pero la iglesia no se quiere. Gloria a Dios. El gran avivamiento funciona con gente que mayormente entienda que una acción produce una reacción. Que si Dios me llama, yo tengo que levantarme. Esta tarde la exhortación es fundamental. Dios nos quiere despertar para podernos usar en una manera gloriosa. Verso 3 del capítulo 2, capítulo 1, Génesis 1.1. Génesis 1.2, el verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Atención, ¿cuál era el problema básico en Génesis 1.2? Que la tierra primero estaba desordenada. ¿Cómo usted puede ordenar si no puede ver? ¿Cómo puede ver que si las cosas están desubicadas, si no hay claridad, no hay luz, todo está en tinieblas? Entonces el problema no era ordenar, el problema era iluminar. La gente caminaba en desorden porque no sabía ver. ¿Por qué? Porque no había claridad. Entonces dijo Dios, hágase la luz. Lo primero que funcionó, primero es el mover. Porque dice que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Lo segundo, se activó la palabra. Diga conmigo, la palabra. Y número 3, lo creativo de Dios. Ahora dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y la luz disipa las tinieblas. Tú no puedes iluminar si no estás iluminado. No puedes dar luz si tú no tienes luz. Tú no puedes bendecir si no estás bendecido. Tú no puedes proclamar salvación si no eres salvo. Tú no puedes levantar a otra persona cuando tú estás caído. De silencio, alguno de pronto le está haciendo daño en la depresión. Por lo tanto, los grandes avivamientos comienzan a moverte en dimensiones. Y cuando te mueves se activa la palabra y viene la luz. Hágase la luz. Dios habló. No solamente Él se quiere mover, porque hay gente que le gusta danzar, brincar, ¿verdad? Gozarse. Pero no solamente en eso consiste. Los grandes movimientos generan palabras creativas. Te activan a que tú puedas hablar. No es que me da vergüenza, me da miedo. Mira, es que ahí está el chico que a mí me gusta y si me escucha hablar, ay, se va a decepcionar. Ay, pero mira en la esquina el de allá, esa chica está ahí. No, de todos no le tengo temor, pero de la de allá no. Mira, que otro cante por mí, que otro dirija por mí, que otro predique por mí. No. Aquí cuando Dios te mueve del estado de confort. Yo no estoy por agradar a la gente o porque la gente me califique a mí. Yo estoy aquí porque Dios me quiere levantar. Y si Dios me quiere levantar, me va a usar para la gloria de su nombre. Vamos acá, decíamos que despertar, ¿qué significa? ¿Despertar qué significa? Levantarse. Levantar para ejercer una responsabilidad. Entonces, Efesios 5, que hemos dado lectura, el Señor nos exhorta y nos dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos. Ahora, ¿cuándo uno comúnmente duerme? ¿En el día o en la noche? ¿Verdad? Porque la noche, ¿para qué se ha hecho? Para dormir y el día para trabajar, ¿no? Entonces hay gente que prolonga su noche. Y la noche significa oscuridad y tiniebla. Y cuando hay pecado en una nación, en una región o en una congregación, ¿qué hace la iglesia? Duerme, porque hay oscuridad. Pero la gente deja de dormir cuando tú le abres la ventana, le prende las luces, le hace ver el sol por la ventana y automáticamente se despierta. La luz hace reaccionar. Y la Biblia dice que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, impactó a sus discípulos y vosotros también sois la luz del mundo. Aleluya.
Yo tendré la capacidad de iluminar cuando Cristo ilumine mi vida. Yo no puedo iluminar. Ay, qué fácil es la ecuación. Entonces, quiero darte a entender que Dios quiere iluminarnos para poder iluminar. Ustedes hoy van a recibir un contagio poderoso del Espíritu, porque el Espíritu los va a mover, y cuando ustedes se vayan a mover en esa dimensión espiritual, otros que estaban dormidos, otros que estaban caídos, se despertarán y se levantarán al ver lo que Dios está haciendo con ustedes, al ver cómo Dios comenzará a usar a ustedes, y dirán, no, si Dios lo está haciendo con ellos, también lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque van a ver la luz, van a ver la gloria y el poder creativo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. Bendito sea Dios. Vive Jehová. Parece que el tiempo se está terminando acá. Vamos a poder algo. ¿Seguro? ¿Hasta qué hora? Hasta la campaña. Y algunos ya vinieron listas para la campaña, otros ni siquiera se han bañado. ¿Verdad que sí? Al menos las hermanas que ya están listas para el campo de la batalla. Gloria a Dios. Y acá los hermanos. Son hombres. Quiero enseñarles rápidamente cómo despertar y ser avivado. ¿Cuántos quieren ser avivados? Les voy a enseñar rápidamente. Coja su Biblia, por favor. Vamos a Éxodo, capítulo 2. ¿Saben dónde queda Éxodo? ¿Qué libro de Éxodo? ¿Qué libro de la Biblia queda Éxodo? Ok. Capítulo 2. ¿Tenemos a alguien? Éxodo capítulo 2. O vamos a leer el capítulo 3, mejor. Para resumir, porque veo que no hay mucho tiempo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3, verso 1? Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través de él y llegó hasta dónde. ¿Y qué es Oreb? A ver, atención. Pregunto nuevamente, ¿cuántos de ustedes quieren ser avivados? Una cosa es avivado, otra cosa es avivado. Hay algunos que quieren ser eso y no avivados. Ok, entonces atención con lo que les voy a mencionar. Voy a tomar como marco de referencia un personaje. Y este personaje se llama Moisés. ¿Sabía usted que Moisés y Cristo tienen algunas similitudes? ¿Por qué? Porque Moisés Dios lo usó como el Salvador del Antiguo Testamento. Lo metió a Moisés a un imperio llamado Egipto, a liberar a una nación o a una ciudad o a un pueblo llamado Israel. ¿Cuál era la condición de Israel en Egipto? Eran esclavos, ¿no? Y Dios los sacó, los liberó, los salvó. Entonces, asimismo Cristo vino a ¿qué? A salvar de la esclavitud del pecado que Satanás tenía a todo el mundo entero. Ahí hay una similitud. El uno se lo conoce como el Salvador del Antiguo Testamento y el otro se lo conoce como el Salvador. El uno fue el Salvador de un pueblo, el otro fue Salvador del mundo entero. Segunda referencia, cuando Moisés nace y nace Jesús, hay un edicto de parte de Faraón y de parte acá del gobernador, ¿verdad? El uno dijo que tenía que darle muerte a todos los nacidos de las mujeres de los vientres de las hebreas y el mismo el segundo. Entonces, cuando ambos nacen, ambos reciben una sentencia de muerte. Quiere decir que cuando nace un hombre de Dios o una mujer de Dios, el diablo siempre va a querer matarte. Ahora ten en claro que por qué entonces el diablo te ha querido matar en algunas ocasiones. Porque sabe que tú eres una mujer o un hombre de Dios que Dios va a usar para la gloria de su nombre. Aleluya. Tercera referencia. Moisés cuando nace Jesús, tanto el ángel le habló al padre de Jesús, José, y en este caso a la madre de Moisés, que fue separado para Dios, para cosas grandes. Estoy en el prólogo. Moisés siempre fue querido
por Satanás para ser asesinado. Moisés sobrevivió a las grandes persecuciones. Moisés sobrevivió a la sentencia de muerte. En otras palabras, Moisés vivió para servir a Dios. ¿Cuántas veces el diablo no ha querido matarte? A muchos de ustedes, pero están vivos. ¿Cuántos de ustedes tal vez no han estado cerca del peligro de la muerte, pero sin embargo están vivos? Y usted se preguntará, mira, pero es que yo soy de suerte. No es la suerte. Mire, David dice que hierba mala nunca muere. ¿Cierto, David? Así veo. ¿Qué tú te consideras hierba mala? Así te dice. Él mismo se dice. Ya ves, después mismo te andas diciendo eso. Sería el dicho correcto, hierba mala nunca se casa. Hierba buena. Ok, entonces Moisés sobrevivió. Atención con lo que les voy a enseñar aquí. Moisés vivió 3 etapas en su vida. Cada etapa duró 40 años. 40 años vivió en el palacio, 40 años vivió en el desierto y 40 años duró su ministerio. Él vivió 120 años, pero fue dividido en 3 partes. Santo Dios. 40 años vivió en palacio, 40 años en el desierto con su suegro Yetro y 40 años en el ministerio. ¿Dónde está eso, pastor? Hechos capítulo 7. Yo quiero que alguien lo lea, por favor. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7, por favor. Veamos el verso número 21 en adelante. Exactamente voy a leer el verso 22. ¿Qué dice? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Siga. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Deténgase. Y al ver... Léalo, tiene fuerza para seguir hablando. Verso 36. Perdón, verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ok, deténgase. No me siento de muchas gracias. Primero dice que Moisés vivió en el palacio durante ¿cuánto? 40. Y dice que fue educado ¿con qué? Con toda la sabiduría de quién? De los egipcios. Y dice que fue un hombre poderoso ¿en qué? En palabras y en obras. Hagamos un análisis. Cuando Moisés fue a vivir a Egipto, se preparó, se capacitó, se profesionalizó. Fue una persona que intelectualmente absorbió mucho conocimiento, porque dice que fue educado con cierta o con poca o con mucha. ¿Qué dice? Fue educado con toda la sabiduría. Es decir, no se le mezclinó un gramo de sabiduría egipcia. Es decir, tuvo un conocimiento político, económico, social, cultural, religioso de todas las etnias y de todos los países. Se cree que este hombre manejaba los 3 idiomas universales de aquel entonces. No era un hombre iletrado, una persona desconocida, como algunos tratan de vendernos la imagen de un Moisés que ni siquiera podía saber hablar. Cuando dice que él era tartamudo, tartamudeaba, es que no manejaba el idioma de los esclavos, porque él manejaba el idioma de los egipcios. Era un gran hombre, dice la Biblia, poderoso ¿en qué? En palabra. Era un buen orador, era un hombre que manejaba las masas, era gran orador, pero también que manejaba discursos, tenía séquitos, era un hombre que manejaba grandes escenarios multitudinarios. O sea, Moisés no era cualquiera, era un hombre, dice la Biblia, poderoso. O sea, sus palabras te conmovían, tus palabras
te movían emocional y sentimentalmente. Era un hombre que sabía llegar a la multitud. Textualmente la Biblia dice que era un hombre poderoso en palabra y en qué más, obras. Se dice que este hombre, en los 40 años que tuvo, manejaba mucho el tema de la ingeniería moderna de aquel entonces. El hombre dice que dirigió grandes construcciones titánicas. Este hombre manejaba mucho el tema de la ingeniería, pero la ciencia de construcción avanzada, que hoy por hoy la gente cree que es inimaginable que una generación precaria pudiera tener grandes tecnologías. Pero Moisés dice en la Biblia que era poderoso en palabra, pero en obras también. Se cree que este hombre llamado Moisés dirigió grandes construcciones titánicas en aquellos días, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, no lo dice la arqueología, no lo dice la historia, lo dice la Biblia, que era poderoso en palabra y en obra. Cumplidos los 40 años, decidió visitar a sus hermanos, que eran esclavos. Y me quiero detener aquí. La historia de Moisés nace como un llamado de Dios. Y cuando el llamado de Dios funciona, o cuando la obra poderosa de Dios se manifiesta, tenemos que renunciar a muchas cosas. No escucho ningún amén, Antonio. Yo le hice una pregunta inicialmente: ¿cuántos de ustedes quieren ser avivados? Toca a dos personas y le comienza a renunciar. O se escucha mejor diciendo: renunciamos a algunas cosas. Renunciamos a algunas cosas. Preguntó nuevamente: ¿cuántos de ustedes quieren ser avivados? Ahora, ¿qué hizo Moisés? Moisés, número uno, ¿a qué renunció? Al palacio. Diga conmigo: el palacio. ¿Qué hay en el palacio? Comodidad, riquezas, comida, una vida confort, porque ya la gente te sirve y tú no sirves. Ahí tú vives para que te sirvan, no vivas para servir. Porque tú allá eres importante y el resto son insignificantes. Y hay muchos evangélicos que quieren ser avivados, pero viven en el palacio. En el palacio quieren que trabajen para ti y tú no trabajas para nadie. Porque en el palacio tú tienes el cetro, tienes una silla y una corona. Te gusta mandar y no que no te manden. ¿Ya vio? Hasta hace un minuto atrás querían ser avivados, ahora solo saben decir ay, ay, ay. Y algunos parecen llantas desinfladas. Como miran a David, ¿qué tiene David? Nada, ¿sí o no? Está desinflado, ya no tiene ni ahí. Jonathan. Tanto estar en el palacio. Sí. Ok, note. Moisés, para ser avivado, lo primero que hizo, ¿qué hizo? Renunciar. Porque acuérdese que este hombre podía ser el sucesor de un faraón. Este hombre lo tenía todo. Tanto es así, oiga esto, que a un faraón se lo consideraba un dios, un ser supremo. Más allá de ejercer la monarquía o el reinado absoluto, era también venerado. Se lo veneraba como un dios. Todos los sacerdotes veneraban a los ídolos, pero también veneraban a Faraón. Entonces Moisés era un príncipe, era un sucesor al palacio. Era el hombre ideal, porque se lo había educado para eso, con toda sabiduría. Los frutos de su formación eran tan excelentes porque era poderoso en palabra y en obra. Un hombre diseñado para gobernar. El hombre lo tenía todo. Él no pedía, la gente le daba. Él no trabajaba, la gente trabajaba para él. Él no recibía orden, él mandaba. Él no admiraba, la gente lo tenía todo, pero decidió Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero no quiere renunciar.
a la comodidad del palacio que vive. Ahora, ¿cómo conocer a alguien que esté en el palacio? Abigail le salió de adentro. La primera característica, pregúntele a Abigail. Persona que está en el palacio, Abigail, ¿qué? No sirve. ¿Usted conoce gente en la iglesia cuando les toca ahora servir? No viene. Viene nomás ya cuando está todo armado. Viene nomás a exhibir el traje, a sacar la cámara y a tomarse selfie de toda la actividad que se ha montado. Y antes que se termine el evento, Aquí no hay. Brian me dijo, ese mensaje tiene que llevar. No, Brian, esos son los mensajes que despierta la iglesia. Entonces, otra característica de una persona que esté en el palacio. Abigail está en el espíritu. Ya me dijo, el que está en el palacio no sirve. ¿Qué más? La persona que está en el palacio, una característica, un creyente del día de hoy que vive en el palacio. No le gusta obedecer, pero sí le gusta mandar. No le gusta que lo ofendan, pero sí le gusta. Si usted ve ese tipo de gente es porque ellos todavía están en él. Cuando se enteran que se van a ir de ayuno, se van a encerrar 3 días. ¿Siento que te van a encerrar 3 días de ayuno? Sí. Ayuna por mí. ¿Ah? Oye, que tú lo tiras al agua rapidito. ¿Sí te escucha lo que te dice? Ahí está David, dice. ¿Ah? ¿Sí se fue? ¿A dónde? ¿Sí puede darle ayunar? Porque hay gente que nunca ayuna. Pero vean los aniversarios cuando hay comida, todos vienen. A los matrimonios cuando hay comida, vámonos para allá. Hasta prestan carro cuando no lo tienen. Se goza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos viven en dones. Mira, quieren avivamiento, quieren poder, pero no hacen nada. Le gusta estar cómodo. Escucha un hombre o una hermana que vive en el palacio, espiritualmente hablando. Señor, levántame, úsame. Pero soy específico, Señor, quiero el don. Dame el don de sueño, porque le gusta dormir hasta tarde. Quiere que Dios lo use en sueño, porque le gusta dormir hasta tarde. Y ellos exaltan su don. ¿Sabes que a mí no me gusta el sueño? Y los mejores sueños son a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que nunca me llames a esa hora, porque esa es la hora de mi revelación. ¿Verdad? Son gente que quiere que Dios lo use en sueño porque le gusta vivir en la cama. ¿Seguimos? Amén. No están enojados. Otra característica de gente que vive en el palacio. Nadie. Échese una mirada a usted mismo y se va a dar cuenta que hay algunas características. A ver. ¿No tiene otra característica? ¿Ah? Mire, acá dice el hermano que los que viven en el palacio solo se congregan los domingos. Son domingueros. Porque el resto de la semana están muy ocupados que no tienen tiempo para Dios. Esas personas viven en dónde. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ser avivados? Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a renunciar al palacio? 2. A algunos se les hizo un nudo en la garganta. ¿Ah? ¿Ah, es el frío? Ah, que haga. El frío de allá de Purucati es el más bravo que hay. Si no, pregúntale a los hermanos que estuvieron allá como 3 días y uno se bañaron. ¿Verdad que sí? Profeta. Y nada, que yo les preguntaba, ¿y por qué se vayan? Pastor, allá hace mucho frío. 3 días estuvieron.
Ni los espíritus malos lo visitaban. ¿O si se bañaron? El pastor y yo queríamos bañarnos, pero no nos dejaron. ¿Quién no te dejó? Los muchachos. ¿No te dejaron bañar? Y el pastor le dejaron bañar. Ni al pastor le dejaron bañar. Queríamos bañarnos, pero no nos dejaron. ¿Quién no te dejaba bañar? David decía, "Barra no se baña", dice David. ¿Cierto? ¿Quién te ha dicho eso? Pero yo me seca, dice. Ok, sigamos por favor. Entonces, el primer paso para poder ser avivados, ¿qué debemos de hacer? Renunciar. Renunciar al palacio. Más fuerte, renunciar. Renunciar al palacio. Renunciar al palacio. Si usted no renuncia al palacio, mayormente nunca va a ser usado por Dios. Porque el que vive en el palacio es altivo, soberbio, arrogante, vanidoso, orgulloso, presuncioso, infatuo, se hincha de todo. Camina como Robocop, ¿no? Ellos son bañados en almidón. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, Dios nunca va a usar al soberbio, porque Dios dice que el altivo lo ve, mas al humilde Dios lo obedece. La Biblia dice: el que se humilla será enaltecido. Pero los que viven en los palacios, nunca a ellos se humillan, ni tampoco Dios los puede usar. Así que todo grado de arrogancia tiene que salir. No se crea la última Coca-Cola del desierto. No se crea el hiper mega ungido. No se crea el hiper mega especial. Aquí Dios es el único de ser adorado. Segundo, tenemos que identificar nuestra identidad. Diga conmigo, paternidad. Dice la Biblia que después de 40 años que estuvo en Egipto, en el palacio, le dio por visitar a quién, a sus padres o a sus hermanos. Se dio de cuenta que Faraón no era su padre. Se enteró de que 40 años vivió no como un padre, sino como un padrastro. Faraón no era el Dios que él había creído, ni el padre cual él lo había concebido. Se dio de cuenta que sus hermanos eran los esclavos, que sus padres eran unos esclavos. Y él renunció al palacio, pero también renunció a la herencia. Renunció a la paternidad. La Biblia dice que el que peca es de él. Y vuestro Padre es, porque Él es Padre de todas. Para ser usado por Dios tenemos que renunciar a esa paternidad y aceptar la nueva paternidad. Y eso te equivale que tú tienes identidad. La identidad determina quiénes tú vas a ser en el futuro. Si tú te identificas todavía en el palacio y vives en mentira, Dios nunca te va a usar. Así brinque, zapatee, no te va a usar el Señor. Porque hay dos tipos de hijos: los hijos de la luz, los hijos de Dios. ¿Qué clase de hijo eres? No me respondas. Segundo paso para ser avivado es paternidad o la identidad. Tengo que renunciar a la identidad del padre de este siglo, de este mundo, el padre de la tiniebla y de la mentira, y adaptar a la nueva identidad. Por eso Jesús dijo: cuando oren, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús dijo que a los suyos vino, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho ¿qué? ¿Hijo de qué? De Dios. Ok. Entonces, Moisés renunció a ser faraón o a ser un príncipe de Egipto y reconoció que era hijo de esclavo y entendió que su padre o su Dios, su padre no era faraón, sino que su padre era Abraham, y su Dios no era Rahab, el Dios de los egipcios. Hubo transición
de identidad. Renunció a una identidad para adoptar una nueva identidad. Pablo dice que las cosas viejas, todas son hechas ¿en quién? En Cristo Jesús. Número 3. ¿Cuántos quieren ser avivados? ¿Sí ve cómo los amén van bajando? Ya los amenes van teniendo menos efectividad. Cuando le hablé de Génesis 1 o 2, que los grandes movimientos espirituales que Dios comienza a usar y de una manera creativa, poderosa, ya le entregué el dedo en la llaga, ya le bajaron los amenes. Número 3. Ahora sí vamos a Éxodo capítulo 3, verso 1. Dice que, Éxodo 3:1. Apacentando. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Deténgase ahí. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué significa apacentar, Abigail? Servir. Pero un servicio, oiga esto, usted puede servir en el palacio siendo un gobernador, siendo un emperador, pero este servicio es un servicio basado a la humildad, pero a la humillación también. Vámonos un momento al contexto histórico y vámonos a un escenario geográfico. A ver, entendamos algo. En el Medio Oriente, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo actual, había una profesión degradante, humillante, sencilla y a la vez humilde, ¿verdad? Y esa profesión se llamaba pastor de ovejas. Para pastor no tenías que ir ni a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad. Para pastor no tenías que tener una clase alta, media, tenías que ser pobre. El que era pastor tenía que lidiar con animales y no con gente. Se creía que el pastor era persona que se entiende más con animales que con la gente. Entonces, pastor era una persona que en realidad estaba considerada en las profesiones más humillantes, pero de gente tan humilde. Ahora Moisés viene del palacio, viene a entronar el dedo y las cosas están al pie de él. Siervos y siervas sirviéndole a Moisés. En el palacio se vestía de vestiduras de lino, de vestiduras reales, pero cuando sale y renuncia al palacio, ¿verdad? Cuando obtiene una nueva identidad, se va para el desierto. Y en el desierto no va a mandar ni a servir, sino que se va a humillar con una profesión humilde, que es ser pastor. Es ahí donde la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Ahora dice que apacentaba ovejas que ni siquiera eran de él. ¿Eran de quién? Y pastoreó 40 años. Ni en 40 años pudo tener una oveja, porque todas esas ovejas eran del suelo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces quiere decir que todos los años que tú sirvas y todos los frutos que generes en ese servicio no son tuyos, son del Señor. No diga mi oveja, mi iglesia, mi silla, mi guitarra, mi cámara, nada de eso es tuyo. Todo es del Señor. Porque el día que tú te vayas no son como los egipcios. Cuando los egipcios los sepultaban, así morían los egipcios. Esta posición tenía. ¿Se ha visto usted? Que hasta los que mueren aquí los ponen así, otros los ponen así. ¿Se ha visto esta posición? ¿Qué representaba esta posición? Y ni de muerto me vas a quitar lo que me pertenece. Tanto es así que en las tumbas de los egipcios ponían todas las riquezas y propiedades que aquel egipcio podía haber tenido. Por eso que en Egipto o en el Medio Oriente hay los saqueadores de tumbas. Ellos donde descubrían una tumba, la abrían y se robaban todas sus propiedades, oro, plata, bronce, perlas preciosas, porque todo egipcio tenía una cultura que cuando moría se llevaba todo, ni de muerto podían robarlo, porque proponían, ¿verdad? O tanto hechizos como maldiciones, que el que tocaba sus propiedades, pero así moría. Todo esto es
Por eso que Cristo no murió así. Cristo murió así. Él dijo, todo aquel que viene a mí, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Cristo no murió así. Cristo murió así. Entonces, número 3, servir. Note esta diferencia, ¿no? Aquí hay otra similitud entre Moisés y Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el buen y mi vida doy por las ovejas. Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 5 verso 2. Dice, este sentir que hubo en Cristo también debe de haber en vosotros. Alguien por favor la da lectura. Aquí hay otra similitud de Moisés con Cristo. Porque Moisés estaba en estaba en el palacio, tenía riqueza. Asimismo Cristo estaba en riquezas y en el poder. Y descendió y se humilló. ¿Encontró? Filipenses capítulo 5, verso 2. Vale, perdón. Capítulo 2, verso 5. Gracias. Capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo en quién? También en Cristo. ¿Qué sentir hubo en Cristo? El cual siendo forma de ¿qué? De Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿qué? A sí mismo, tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo tú tienes que ser obediente? Hasta la muerte de tu perrito ni de tu gatito. Y muerte de cruz. Note esto. La Biblia dice que Jesús no consideró ser semejante a Dios a cosas que aferrarse, haciendo Dios inmortal, rico y eterno. Tomó forma de siervo y de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Moisés? Se humilló. Teniendo riquezas, palacio, se humilló haciendo siervo. ¡Santo Dios! Se da de cuenta cuál es el formato para poder ser usado por Dios. Y una de las bases es la humillación. Moisés se humilló, Cristo se humilló. Pablo lo entendió, por eso que Dios lo usó. Y Pablo dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. También debe de haber en vosotros. La humillación es la clave para ser usado por Dios. ¿Y ahora qué está haciendo Moisés ahí? Se está... Tomó una profesión que es la profesión más humilde y brillante que podía haber. Imagínate que un príncipe esté pastoreando animales, eso es la humillación más grande. Pero él fue un servicio bajo humillación. Diga conmigo, servicio bajo humillación. Ahora, cuando tú sirvas, no esperes que todo el mundo te aplauda. Va a haber momentos que te van a tirar piedras. Van a haber momentos que te van a criticar. Van a haber momentos que te van a cuestionar. Van a haber momentos que te van a injuriar. Va a haber momentos que te van a criticar. No te enojes. Es necesario que en tu servicio exista la humillación. Que cada vez que la gente te critique y te humille, gózate. Porque tu ministerio va creciendo. Se va desarrollando. Se va multiplicando. Aquí donde yo estoy parado, 20 años sirviéndole a Dios. Hubo gente en el camino que me humilló, me detractó, me criticó. De hecho, recibí una llamada la noche anterior donde alguien se encaramó en mi vida, se encargó de escarnecerse y dañar mi testimonio por largos 5 años. En vez que ya no podía, se me metió a la oficina a pedirme perdón. La noche de ayer me llamó a pedirme perdón porque ya no tenía ni ministerio, ni iglesia, ni mujer, porque hasta la mujer la había dejado botada. Me llamó a pedir perdón.
Pero gracias a Dios, yo nunca reaccioné a la humillación de ellos. Me criticaban, me injuriaban, me hacían mucho daño, pero yo silencio. Como dijo Cristo, como oveja llevado al matadero. Así como yo. Tú. El cordero me dicen, el cordero. Un cordero negro. ¿Un cordero qué? Un cordero negro. Un cordero negro. Número 3, servicio de humillación. Número 4, yo creo que se lo voy a dejar para otra ocasión porque me dieron hasta las 5 y ya son las 5. Número 4, dice que apacentaba las ovejas de su suegro Yetro. ¿Y qué más era? Sacerdote. Diga conmigo, cobertura y paternidad. ¿Quién era Yetro, dice? ¿Y qué más era? O sea, tenía doble autoridad. Yo lo dije en una ocasión en su casa y de hecho yo tengo el código de Yetro cada vez que se quiera casar alguien conmigo. ¿Se acuerdan? Sí, porque Yetro lo sometía en casa porque era su suegro y en la iglesia lo sometía como sacerdote. O sea, no se le escapaba ni por ningún lado. Es más, cuando ya no estaba en la casa ni en el sacerdocio, estaba en el campo también, porque las ovejas no eran de él, era de su suegro. Por donde sea, lo sometía. Ok, entonces, ¿qué era Yetro? Era sacerdote y era suegro. ¿Sabe lo que significa suegro? ¿Qué significa suegro? Padre político. Es tu segundo padre. ¿Me estoy dando a entender? Es tu segundo padre, tu padre político, tu parentela o tu pariente político. Porque si tú tienes una hija y alguien se casa con tu hija, ese ya viene a ser tu hijo porque ambos dicen son una sola. Entonces, si es tu hija, automáticamente tú lo tienes que adoptar como hijo tuyo. Así que el día que tú te cases, no solamente enamora a la hija. El que más celebra. El único que celebra. Él dice que está haciendo bien las tareas porque ya dice que en la casa de la suegra y el suegro ya lo quiere. ¿O no? ¿No le quiere? Sí. Son terribles estos muchachos. Lo que les interesa nomás es lo que les conviene a coger de la predicación. ¿Ah? Lo recibo, dice. Dice que va a ser casado. Número 4, tienen que caminar bajo cobertura. Por mucho que Dios te llegue a usar, por demasiado que Dios te llegue a levantar, recuerda que tú tienes un pastor. Recuerda que tienes que obedecer, así sea que tengas más unción que tu pastor, así que hagas más señales que tu pastor. Siempre tienes que someterte a un pastor. Moisés nunca estuvo acostumbrado en el palacio a someterse, pero cuando estuvo en el desierto 40 años, se sometió en la congregación porque era el pastor, y se sometió en la casa porque era su suegro, y en el campo de trabajo igual lo tenía que hacer porque la empresa de quién era. Se sometía en casa, en trabajo y en la iglesia. En otras palabras, Moisés era un hombre sometido, pero toca a dos personas. Dile, si quieres unción, comienza a obedecer. No, ya se me acabó el tiempo. Y me quedan otra parte importante, ¿perdón? Claro, se despertó todo Olé cuando habló del suegro, él ahí reaccionó. Sí, porque el resto ni respondían. ¿Quiere que siga? Claro, estoy hablando del suegro, ¿o quiere que siga Darío? Ahora le dicen Don Darío. Ya Darío anda en el espíritu y no en la carne. Ahora, note esto. Número 1, renunciar al palacio. Número 2, paternidad e identidad. Número 3, servir en humildad y humillación. Número 4, caminar bajo
cobertura, bajo un manto porque había un sacerdote sobre él. El sacerdote es el consejero, el guía, el que daba la autorización, ¿verdad? Era un hombre que mayormente era el orientador y el mentor de Moisés. Así que no pretendas saberlo todo, siempre tienes que consultar y someterte a un. ¿Tienen o no tienen pastor ustedes? ¿Cómo se llama su pastor? Hombre, saben bien la lección. Toca a dos personas, dile, el día que Dios te use, sométete más a tu pastor. Y someterse a un pastor es no solamente obedecer, sino también aprender a diezmar. Se le fue el gozo. Se le fue el gozo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? A ellos. Porque caminar bajo cobertura es honrar a su padre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. ¿Y cómo saber que es mi pastor? Es porque yo lo honro. Si él es su cumpleaños, voy a celebrar el cumpleaños de mi pastor. Si él es pastor, voy a celebrar el día del pastor. Si yo recibo mi salario, yo tengo que separarle a Dios lo que le corresponde y entregarle la mano de un pastor. Eso es caminar bajo cobertura sacerdotal. Solamente mi pastor cuando estoy enfermo. Pastor, venga a mi casa para que ore. Pastor, estoy pasando por una prueba, métase un ayuno de 3 días por mí. Ahí se acuerdan nomás cuando tienen pastor. Pastor, no tengo trabajo, dame una canasta de amor que mañana paso por la iglesia. Así hay bastante, dice. Número 5, voy a seguir porque si me quedo aquí ustedes ya me van a decir que ya me vaya. Número 5, que me quede en la campaña. Hoy tengo 3 compromisos. Sí me hizo la invitación Brian, hubiese querido estar aquí. Y en otra ocasión cuando quieran hacer campaña yo les presto a la iglesia para que hagan un congreso, les presto a la iglesia para que hagan campaña. Bueno, no cualquiera lo digo esto. Ustedes son... Por razón. Dice que a John Rambo le gusta todo sin gas, sin gastar, todo gratis. Por eso es el que más suena. Bueno, mi congregación sí la conocen algunos de ustedes, ¿no? ¿Cuántos conocen la congregación? Casi todos. Han vigilado. Hoy en esta noche también. Y número 5, responsabilidad. Número 5, responsabilidad. Dice que apacentaba las ovejas Moisés. Leamos por favor nuevamente el verso 1 del capítulo 3. Apacentando a Moisés la oveja de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto. ¿Llevó las ovejas hasta dónde? A través del desierto. Y llegó hasta dónde? El monte de Dios. Atención. Número 5, ¿qué decíamos? Responsabilidad y añádale perseverancia. O sea que en su responsabilidad usted tiene que ser perseverante. A ver, explíquenlo, pastor, que no lo entiendo. Ok. Dice que Moisés, 40 años pastoreando, y en esos 40 años tuvo que atravesar ¿qué cosa? Y llegó hasta el monte Oreb. ¿Y el monte Oreb qué significa? Monte de Dios. Monte de Dios. ¿Qué dice? Que atravesó el desierto con las ovejas. No se le perdió ni se le robaron. Con todas las ovejas que se le dieron, con todas ellas atravesó el desierto. Usted sabe que el paso de oveja es un paso muy lento, pero a ese paso fue pasar el desierto.
Dice que atravesó el desierto con las ovejas. Eso indica que fue responsable. Y llegó hasta el monte Oreb. Ese fue el último lugar de su recorrido, porque ahí existió su llamado. Nunca menospreció por 40 años el trabajo de ser pastor de ovejas. Y cuando Dios le hizo el llamado, al ver lo que 40 años trabajó humilde y humilladamente pastoreando animales, que no eran ni siquiera de él, sino eran de su suegro. La Biblia nos enseña que Dios le dio a pastorear 500,000 de judíos en el desierto, en el llamado que Dios le hizo. ¿Qué te enseña eso? La Biblia dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que reniega porque te dan cargos insignificantes en la iglesia. Luis se ríe. ¿Ah? Yo no quiero ese cargo. A mí no me pongan a lavar baño y peor a la cocina. No me pongan a limpiar la iglesia. ¿Verdad? Míralo a John Ramos, ya no suena el chumar. ¿Ah? ¿No? Todo menos usted. ¿De qué? Él es escudero. Poder. Dios te cae. Dice que tú no perteneces al ministerio de limpieza. Ok. 40 años menos que no eran de él y pastoreando. Y esto dice que atravesó el desierto hasta llegar al monte Oreb. Fue responsable y perseverante. No perdió ni renunció a ese trabajo. 40 años trabajando en aquello. Hay gente que ni 40 días soporta de ponerlo a limpiar la iglesia. Ni 40 días limpiando baños, que eso ya es un tormento. 40 días siendo un jefe que quieren renunciar. 40 días ponerlos a trabajar, no quieren hacerlo. Este hombre duró 40 años. Y la Biblia dice que Dios lo levantó y lo llamó. Le habló desde una zarza que ardía en fuego y no se consumió. Ahora note esto. Él no menospreció lo pequeño, porque la filosofía está aquí. Nunca menosprecie lo pequeño, porque en lo pequeño está escondida la grandeza. Se lo voy a responder acá. Nunca menosprecie lo pequeño, porque en lo pequeño está escondida tu grandeza. Gloria a Dios. Yo le dije cuáles son los pasos para poder ser avivado. Nunca reniegues cuando te dice que tienes que cargar un cajón de estos de parlante. Nunca reniegues cuando tengas que cargar un fierro para armar una plataforma. Nunca reniegues. Nunca reniegues cuando te dice carga esas 5 sillas, ¿verdad? O ayúdame a desarmar la plataforma. No, mejor paguemos para que otro haga. Paguemos para que otro cocine. Compremos ya hecho, para que estar cocinando. Estamos aprendiendo el día de hoy. Algunos de ustedes parece como que sienten un poco de dolor de lo que estamos diciendo. Pero queremos unción y no queremos pagar el precio de la unción. Queremos ser usados, pero nadie quiere hacer nada para ser usado por Dios. Yo no vengo a fantasear y decir, no, Dios te va a usar. Yo te voy a decir en esta mañana y tarde qué es lo que tú tienes que hacer para que Dios te use. Y no te lo digo porque me contaron o porque lo leí, sino porque lo viví. Si hoy ven un ministerio como este, su servidor, está creciendo o es medianamente conocido, es porque hay cosas que yo en este mundo he tenido que practicarlo y vivirlo en carne propia para tener el favor y la misericordia de Dios. Y yo le vengo a decir a muchos de ustedes que muchos de ustedes pesa la promesa de Dios. Y que en Dios las promesas son amén y son sí. Y Él no da por tardanza a todo lo que Él promete, sino que cada vez que Él promete, quiere que nosotros cumplamos
lo que Él quiere que nosotros hagamos. 5 pasos para poder ser avivado. Si estos 5 pasos te parecen difíciles hacer, no le eches la culpa a Dios al decirle, ¿por qué no me usas, Señor? Si yo te he enseñado cuáles son los pasos que debes de cumplir para que Dios te pueda usar. Si tú no lo haces, no esperes que Dios haga algo por ti. Porque esta es la ley de la acción y la reacción. Tú accionas y Dios reacciona. Espero y aspiro que en la próxima ocasión que estemos reunidos en un congreso, pueda que yo esté sentado y uno de ustedes sean los primeros conferenciantes. Que a la hora de ministrar, usted de pronto tenga mucho más unción de su servidor, mucha más revelación y conocimiento. Porque esto Dios lo hace con aquel que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y me parece que muchos de ustedes Dios tiene misericordia de poderlos usar poderosamente en las manos del Señor. Nos ponemos de pie.